Los gastos de viaje de Barbosa y sus acompañantes a lo largo de su administración superan, oigan esta cifra, 6.400 millones de pesos. Mentira. El vuelo del avión institucional lo pagaron los contribuyentes. Más del 30% de su periodo se la pasó viajando. Columna de Daniel Coronel. Entonces se llama Marco Polo Barbosa. Marco Polo, el legendario mercader veneciano que abrió las fronteras del mundo y recorrió por décadas los confines de Asia y Europa, podría darle pelea como viajero a Francisco Barbosa, el hasta hace unos meses fiscal general de Colombia. Gracias a un accidentado derecho de petición, pude establecer los viajes que hizo el señor fiscal Barbosa y también la astronómica cifra que pagaron los contribuyentes por sus desplazamientos. Empecemos por el número de viajes. Durante los 4 años de su gestión, el fiscal Barbosa hizo 49 viajes internacionales y 190 nacionales. Si se sumaran los días que estuvo de viaje, serían 447. Considerando que Barbosa se posesionó el 13 de febrero de 2020 y terminó su administración el 12 de febrero de 2024, su estadía en la fiscalía duró 1.460 días. 447 de ellos viajando, es decir, más del 30% de su periodo se la pasó viajando. La duración de los viajes parece depender del destino. Cuando visitaba Puerto Asís, por ejemplo, el fiscal iba y venía el mismo día, pero en Santa Marta o Cartagena podía pasarse 4 días. Otro tanto sucede en los viajes internacionales. Iba de afán a Quito, pero en Europa se gastaba sus 11 días. Hay viajes famosos como aquel de julio de 2020 a San Andrés durante la pandemia. El entonces fiscal viajó en el jet de la entidad con su hija menor, que además fue con una niña amiga. También lo acompañó Marcela Yepes, la entonces directora ejecutiva de la Fiscalía, que estaba casada con el Contralor General de la época, Carlos Felipe Pipe Córdoba. En otro avión oficial llegó el Contralor Córdoba en compañía de Walfa Telles, Contralora para Asuntos Ambientales y esposa del fiscal Barbosa. En San Andrés ocurrió este swing burocrático. Cada uno se encontró con su respectiva esposa. La Contralora Ambiental se quedó a pasar el fin de semana con el fiscal general, la hija de los dos y la amiguita haciendo turismo en plena pandemia. Mandaron a abrir un comercio clausurado por la cuarentena y pasearon sin restricciones. Cuando Noticias 1 descubrió el asunto, el entonces fiscal, con actitud de dignidad ofendida, dijo, comillas, además de ser fiscal, soy padre, y anunció que él había pagado los gastos del viaje. Mentira. El vuelo del avión institucional lo pagaron los contribuyentes y el derecho de petición muestra que el fiscal Barbosa cobró 998.375 pesos de viáticos. También hay un viaje convenientemente efectuado para archivar una investigación contra la esposa del fiscal. Al despacho de Barbosa llegó un anónimo que anunciaba que doña Walfa Telles, después de salir de la Contraloría, manejaba una fundación llamada Ríos Sostenibles que recibió 190 millones de pesos de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre Canoas, entidad que 6 meses antes había sido investigada por ella misma cuando era Contralora Delegada. A pesar de que la denuncia llegó al correo institucional del fiscal Barbosa cuando estaba en ejercicio, él optó por no declararse impedido y en cambio, mañosamente, se fue de viaje a El Salvador, un país que había visitado una semana antes, para que el caso llegara a las manos de su segunda, la controvertida vicefiscal Marta Mancera. Ella a su vez lo remitió a un fiscal de bolsillo para que archivara el proceso. La fiscalía publicó un comunicado justificando los hechos. El viajecito de 2 días, que le sirvió de pretexto al fiscal Barbosa para archivar la investigación de su esposa, les costó a los colombianos un poco más de 36 millones de pesos. En todos estos viajes, Barbosa viajaba acompañado de su séquito. Por ejemplo, en la gira París, La Haya, Rotterdam, Ámsterdam, Ginebra, estuvieron su secretaria privada Daniela Guzmán, quien recibió 25.346.000 pesos. La directora ejecutiva de la Fiscalía, Astrid Torcoroma Rojas, cuyo desplazamiento costó 35.977.000 pesos. La jefa de prensa, Paola Andrea Tovar, que cobró 40.076.000 pesos. El asesor y coronel de la policía, Héctor Jairo López, que cobró 36.710.000 pesos. Y un número de escoltas no determinados porque la fiscalía considera que esa información es confidencial. El recorrido fue más caro para el fiscal Barbosa y llegó a los 48.880.000
475 pesos. Los gastos de viaje de Barbosa y sus acompañantes a lo largo de su administración superan, oigan esta cifra, 6.400 millones de pesos, sin incluir los costos de vuelo y mantenimiento del jet privado de la Fiscalía. El fiscal Barbosa, que se autodefinía como el mejor de la historia, será recordado por su nula labor, sus indelicadezas, su carácter derrochador y su arrogancia. Se mandó a construir una suite llamada Cuarto Seguro en el búnker de la Fiscalía. Costó 140 millones de pesos. La nueva administración no encontró allí los elegantes muebles que aparecen comprados y recibidos a satisfacción. Les puso escoltas y carro de seguridad a sus perritos. Usó contratistas de servicios generales de la Fiscalía como empleadas domésticas en su casa. Utilizó como bodega de enseres personales el depósito de objetos decomisados por la Fiscalía y su esposa salió una noche con maletas llenas de ese lugar. A pesar de todo lo que está a la vista, ninguna investigación contra él avanza en la comisión de acusaciones de la Cámara. Hay una postdata. Haría bien el presidente Gustavo Petro en oír tantas voces que le piden reconsiderar el nombramiento de Armando Benedetti como su asesor. La idea extendida de que el jefe de Estado es chantajeable le hace tanto daño como los escándalos de corrupción en los que están hundidos la directora del DAPRE, Laura Sarabia, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y ahora el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esa es la columna. Muchas gracias. Y no solamente no le va a pasar nada en la comisión de absoluciones, sino que el señor cree que puede ser presidente. Es decir, menos mal viajó tanto, porque con todo lo que viajó hizo mucho daño. Imagínense si hubiera estado más tiempo aquí en Bogotá, trabajando. Pues sí. Ahora sigue, hijo mío, sigue. No, 6.000 millones es que era la cifra de los viáticos. 6.400 millones de pesos. O sea, Qué rabia. Si se divide eso por el número de días, es como si los contribuyentes le hubieran regalado algo así como 5 millones de pesos diarios al fiscal. ¡Diarios! No, yo estoy haciendo unos cálculos así al margen, y con los 48 millones que gastó el fiscal en ese viaje que tú decías, París, La Haya, Rotterdam, Ámsterdam, solo él, en viáticos. Con esos 48 millones son el salario mínimo de 3 ciudadanos colombianos durante un año. Es una barbaridad. Qué rabia. Y para conseguir nada, porque es que los viajes diplomáticos tienen una razón de ser, pero para hacer cosas personales para él, para lagartear en organizaciones internacionales, de que la organización de fiscales y no sé qué, en ningún beneficio derivó esos viajes para Colombia ni para la fiscalía que él dirigió. Es de verdad casi delictual de lo que hablas tú en la columna hoy. ¿No crees que podría haber un delito ahí? Ya estaba de salida por entregar el cargo, se pegó su último viajecito a Chile. ¿Qué tal? Y como ese debe haber muchos viajes asimilables de ministros, de altos funcionarios, etcétera, viajes innecesarios, costosísimos y que le dejan un hueco al Tesoro Nacional. Estoy seguro que no con 200 de esos viajes, sino con 40 o 50 se habría podido saldar la deuda de ICETEX, y los estudiantes colombianos que dependen de ICETEX el año próximo y que no tienen partida a favor podrían por lo menos ir a la universidad y continuar su carrera. Sacando pequeñas cosas de allí y de acá, sale una fortuna, la que nos a otros ciudadanos. O para volver a las columnas de Anita y a la otra, ¿cuánto costó el paso de Benedetti en la FAO? Dicen que 1.200 millones de pesos, y se posesionó en febrero. 10 meses nos costaron 120 millones de pesos cada mes, y yo creo que la cuenta se queda corta. Sí, eso te iba a decir. El embajador viene con casa, con carro, con todo. Creo que lo único que no le abrieron fue oficina, porque alguien tuvo la sensatez de decir esto no va a durar, mejor que siga atendiendo ahí en una oficina de la embajada en Italia.